Lo que decíamos antes de la pausa, tenemos a los dos candidatos presidenciales de segunda vuelta en el programa de hoy. Partimos en el Biobío, donde está desplegada la campaña del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, que ya está en pantalla. Gabriel, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Buenas tardes, casi buenas tardes. Hola Iván, un gusto. Te saludo acá desde Concepción. Oiga, está en Concepción, pero la perspectiva, una de las perspectivas de esta semana ha sido la que han aceptado usted y José Antonio Kast la invitación de Franco Parisi a su web show Bad Boys. Usted va el próximo martes, se supone. ¿Por qué aceptó esa invitación que de alguna manera, para algunos críticos, valida la manera, el estilo y varias cosas, varios atributos de Franco Parisi? A ver, bueno, nosotros, ante la información que ha aparecido en algunos medios de prensa, estamos evaluando este asunto de que José Antonio Kast, sus asesores, se habrían juntado con Parisi en Estados Unidos. Estamos revisando eso y vamos a tomar una determinación pronto. Pero yo creo que el tema de fondo es el siguiente. No se trata de que yo o José Antonio Kast valide a Franco Parisi. Hay 900.000 personas que, le guste o no le guste a la gente, votaron por Franco Parisi. Y por lo tanto yo tengo el deber de escuchar y tratar de entender cuáles son las inquietudes, cuáles son los sueños, las frustraciones, las esperanzas de esa gente. Y en ese sentido hemos estado incorporando algunas de las propuestas que hicieron sentido. Yo siempre he dicho que estoy dispuesto a conversar con todo quien sea necesario. Es uno considero de mis atributos, lograr ponernos de acuerdo entre gente que pensamos diferente. Estuve la semana pasada en la CPC, un espacio que no es, tuviste ahí las declaraciones de Juan Sutil, que no es que me reciban con abrazos y cariño, digamos, pero también tengo que conversar con los grandes empresarios como futuro presidente de todos los chilenos y chilenas. Y Franco Parisi representa a un mundo que está descontento con la política y al cual tenemos que saber escuchar también. Sí, lo que pasa es que una cosa son los votantes. Usted lo dijo antes de eso. ¿Existe la posibilidad de que no vaya al programa si es que se comprueba una cosa que Kast niega a todo esto, que es que se juntó con Parisi en Estados Unidos? Lo estamos evaluando, no te puedo dar una respuesta definitiva al respecto. Estamos evaluando la situación con nuestro equipo, pero lo importante hoy día, yo entiendo la distinción entre el votante y la persona, y de hecho creo que los votos en general se ha demostrado una y otra vez que no son endosables. Muchas veces candidatos con alta popularidad o alto respaldo no le pueden traspasar esos votos a otra persona. Incluso un mismo candidato, cuando dice llamo a votar por él, la verdad es que hay mucha gente que toma su decisión en conciencia sin importar lo que diga esa persona. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener las orejas bien paradas. Estuve en Iquique la semana pasada, justamente un lugar donde le fue muy bien a Franco Parisi, escuchando también cuáles son las preocupaciones de la gente, y ese es el sentido de esta campaña, desplegarnos por todo Chile para escuchar. Claro, en un sentido eso lo dijo la misma noche, el 21 de noviembre, usted llamó a sus partidarios a no menospreciar las posturas de quienes votan. Y usted se entiende que eso tiene que ver con los votantes, pero usted está yendo a un programa de un candidato que es deudor de pensión alimenticia, de un candidato que en su franja de propaganda política en la primera vuelta decía que los parlamentarios en ejercicio, usted, por ejemplo, terminaban votando siempre a favor de sus empleadores, no los votantes. Usaba ese tipo de expresiones. Entonces, eso de alguna manera se valida cuando usted va a dialogar con Parisi, ¿no? No, yo no creo que se valide. Bueno, pues como te digo, es una cuestión que estamos evaluando. A mí es un liderazgo que a mí no me convoca, pero convocó a 900.000 personas. Y eso no se puede, como bien decías tú antes, no se puede sencillamente soslayar o ignorar o minimizar. Ahora, yo no voy a cambiar mis posiciones de principios, por un tema de votos. Y en eso quiero ser muy claro. El otro día vimos a José Antonio Kast que la capa de defensor de las mujeres le duró un solo día, porque al día siguiente ya estaba defendiendo el que Franco Parisi no pagara la pensión alimenticia. Yo quiero ser muy claro en esto. No voy a cambiar mi posición en estas cosas. Creo que Franco Parisi tiene el deber de pagar la pensión alimenticia y que es inaceptable esa situación. Y no voy a matizar aquello porque tengamos que o conversar con él o conversar tratar de aspirar a hacerle sentido a sus votantes. Ahí los principios son los que me mueven y en ese sentido siempre me voy a mantener firme. Ya, me parece bien. José Antonio Kast lo va a contestar en la entrevista que viene en un ratito más respecto de eso, pero usted sí ha cambiado de opinión en algunas cosas, como por ejemplo haber votado por segunda vez, digamos, por el cuarto retiro, una cosa que usted consideraba que era técnicamente mala y que de hecho sus asesores, prácticamente todos sus asesores,
económicos consideran mala. ¿Por qué votó a favor el viernes? Porque nosotros tenemos el deber, por cierto, de escuchar a nuestros asesores y de hecho incorporamos varias de las recomendaciones que se hicieron ante el actual escenario. Fuimos nosotros los que propusimos indicaciones que le dieran viabilidad a esto, pero finalmente no tuvieron el apoyo suficiente. Y yo escuchaba a la gente a lo largo de Chile, Iván, y cuando lo dije en el discurso del cuarto retiro, cosa que es cierta, o sea, cuando voy a Valdivia y me junto con pequeños emprendedores y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros, está bien que hablen de reactivación, pero nosotros necesitamos un rescate, estamos hasta el cuello porque nos están pidiendo el 30% de pie de las deudas de los servicios básicos de una. Y no tenemos cómo pagarlo y vamos a quebrar, y por lo tanto, desgraciadamente, el gobierno no ha entendido esa profundidad de la crisis, o con los empresarios, emprendimientos familiares de turismo en Magallanes, o pequeñas sandwicherías, no sé, cuestiones de esas características en pequeñas empresas en Iquique, uno ve que la necesidad sigue existiendo. Entonces, y en lo que sí estamos de acuerdo totalmente con nuestros asesores es que la prioridad es que desde el 11 de marzo en adelante vamos a construir un sistema de seguridad social para que no sea nunca más necesario recurrir a los ahorros de las y los trabajadores. Ya, pero espérese un poco. Si la necesidad sigue existiendo, en el entendido que va a empezar a tramitarse un proyecto de quinto retiro y eventualmente del 100% del retiro de los fondos, ¿usted va a apoyar también ese proyecto? ¿Pero cómo de quinto retiro si no hubo cuarto? Bueno, ya, ok. Un nuevo proyecto de cuarto retiro. Mira, vamos a discutirlo, pero acaba de haber un pronunciamiento de la Cámara de Diputados en torno a esto. Entiendo que los proyectos para poder tramitarse de nuevo requieren de un año de vacancia o de espera. Uno no puede presentar el mismo proyecto inmediatamente después. Hay una discusión técnica en eso, es verdad. Pero la prioridad para nosotros va a estar... Para nosotros la prioridad va a estar en construir un sistema de seguridad social para que los trabajadores no tengan que recurrir a sus ahorros ante una crisis de las magnitudes como la que hemos tenido hoy día. Los retiros no son una buena política pública, yo lo tengo absolutamente claro, pero llegamos a los retiros, desgraciadamente, producto de la negligencia, demora del gobierno en hacerse cargo de una crisis que era mucho más transversal de lo que ellos pensaban. Si acá lo que se activó también muchas veces, y esto lo sabe la gente en la casa que nos está viendo, fueron redes de apoyo familiar para poder salir adelante durante estos meses. Es cierto, el empleo se está reactivando. Estamos llegando, todavía estamos un poco bajo, pero estamos llegando a los niveles de empleo prepandemia. Ahí, por cierto, el IFE laboral, hay una decisión transversal de mantenerlo, pero el daño fue muy grande. Y la gente de verdad está con mucha necesidad, y además esto se suma a otro problema, Iván, que no tiene que ver derechamente con el retiro, que hay una desigualdad estructural muy grande y las familias en Chile están muy endeudadas. Entonces se presentan esas dos cosas que efectivamente hacen que haya una necesidad muy grande en las familias chilenas. Ya, pero la última vez que usted estuvo acá en el programa, usted estaba en una plaza en el centro de Santiago y yo le hice una pregunta y usted me dijo que la pregunta tenía dos supuestos. Uno, que usted ganara la elección presidencial, y dos, que Pamela Giles también ganara la de diputado el 21 de noviembre y que además se presentara un nuevo proyecto de retiro. Bueno, todos esos otros dos supuestos ya están. Pamela Giles ganó, es diputada y ya presentó un nuevo proyecto, y si usted es presidente, el 11 de marzo próximo... Esto no se trata, Iván, esto no se trata de Pamela Giles o no Pamela Giles, se trata de las necesidades de la gente. Y por eso, si las necesidades de la gente siguen existiendo... Con lo que he señalado... Y lo que nosotros queremos construir como gobierno, como futuro gobierno, es un sistema de seguridad social y apoyar en particular a las pymes y las familias que lo necesitan hoy día. Entonces, yo espero que no haya nunca más que recurrir a un retiro. Esa es mi posición, Iván. Ya, una última cosa sobre la votación del viernes, porque incluía el proyecto de rentas vitalicias que de alguna manera hizo que los parlamentarios en la comisión mixta le metieran la mano a la caja fiscal, proponiendo un préstamo con cargo a la caja fiscal para los pensionados de rentas vitalicias. ¿Usted está básicamente de acuerdo con el principio de que el Congreso no puede meter la mano a la plata del fisco, no? Estoy de acuerdo con ese principio, es algo que se está estudiando en la Convención Constitucional también. Creo que es un tema bien complicado porque además lo que nosotros se presentaba una sola votación, no se podía votar por parte. Y efectivamente ese es un tema muy complicado y me gustaría aprovechar esto para señalar otra cosa, que también a propósito de las pensiones genera dudas, y he escuchado a algunos, bueno, Franco Parisi decía que nosotros le íbamos a pegar un manotazo a la caja de pensiones. Nosotros vamos a ser profundamente respetuosos de los ahorros previsionales, y en ese sentido los ahorros previsionales no se pueden destinar a gastos públicos del gobierno de turno.
Y en eso yo voy a ser inflexible y riguroso en aquello, a diferencia de lo que ha pasado en otros países. Ahora, entonces, si esa indicación hubiera estado por separado, usted lo hubiera votado en contra, porque no solo es inconstitucional, sino además técnicamente... Perdón, Iván, Iván, dame un segundito, tengo un problema. No veo nada, no alcanzo a leer. Ya, perdón, que me estaban diciendo algo atrás, que estamos estábamos en una reunión con los alcaldes del Biobío. Ya, vamos a otro punto. A propósito de la reforma a las pensiones que se hace necesaria y que parte con un déficit de unos 50.000 millones de dólares, que es lo que ya se retiró. Su propuesta, aparte de respetar el stock, digamos, el ahorro que existe ahora en las cuentas individuales, ¿se va a abrir, como se ha comentado en las últimas semanas, a una parte de ahorro individual para las nuevas cotizaciones a partir de que empiece en régimen el nuevo sistema? Es necesario tener ahorro individual. Si en esto, o sea, tiene que ser un sistema mixto que combine elementos de apoyo estatal, de solidaridad intergeneracional y, por cierto, de ahorro personal. Y lo que nosotros, hoy día hay consenso en Chile independiente, y yo me imagino que hasta José Antonio Kast va a estar de acuerdo con esto, en que las pensiones son insuficientes y que el actual modelo de AFP no ha dado el ancho. Ahora, el problema no es solamente del actual modelo de AFP. El problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos en Chile es que más de la mitad de los chilenos se saca la cresta trabajando y gana menos de 420.000 pesos. Más de la mitad de los chilenos tienen un ingreso inferior a 420.000 pesos. Entonces, con esos sueldos, con esa distribución del ingreso, las pensiones siempre van a ser bajas. Sí, entonces, por eso es importante tener un aumento del apoyo del Estado. Y lo que nosotros hemos planteado, Yana Proboste planteaba un aumento de 225.000 pesos inmediato al 90%. Nosotros hablamos de 250.000 pesos y estamos conversando ahí los detalles, por cierto, con el Senado que vamos a tener, tenemos el deber y obligación de llegar a grandes acuerdos. Yo, como futuro presidente de todos los chilenos y chilenas, me la voy a jugar por justamente llegar a esos grandes acuerdos para que las pensiones suban, tienen que mejorar sustantivamente. Entonces, eso requiere gasto fiscal. Y los gastos fiscales que son de carácter permanente, se tienen que financiar con ingresos permanentes. Y por eso nosotros hemos insistido mucho en la importancia de la reforma tributaria. Ya, reservemos por un segundo la reforma tributaria, solo para que quede claro. Entonces, el sistema de pensiones tendría, el nuevo sistema de pensiones, cotizaciones de ahí en adelante, cotizaciones que irían a un fondo solidario, en su totalidad, o en una parte a cuentas individuales también. Lo que nosotros, el sistema que nosotros seguimos es, bueno, en Polonia tienen un sistema parecido y en la mayoría de los países del mundo existen sistemas de seguridad social. En Chile hoy día lo que hay es un sistema de ahorro individual y capitalización, o sea, de ahorro individual que es básicamente sálvese quien pueda. Y no está dando el ancho. Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a crear un primer piso solidaridad y, o sea, por parte de apoyo del Estado, un pilar no contributivo, un segundo piso de un pilar contributivo en función también que reconozca el ahorro de cada persona y en tercer piso la posibilidad de quienes puedan ahorrar más también puedan hacerlo. Se lo pregunto, perdona que le insista, pero se lo pregunto porque en función precisamente de lo que usted acaba de decir, que se requieren acuerdos parlamentarios para llegar a una reforma de pensiones. ¿Es posible que ceda una parte de esa idea y que de las nuevas cotizaciones vaya una parte a cuentas individuales, que es una cosa que para otros candidatos, otros sectores, es una cuestión importante, y que no todo vaya a ese esquema solidario donde hay solidaridad intergeneracional y también entre géneros? Iván, yo tengo el deber, y yo creo que como en la política hemos fallado gravemente en no haber sido capaces de sacar una reforma al sistema de pensiones en más de 10 años cuando se sabía el nivel de crisis que esto iba a generar. Entonces, todos, no solamente yo, todos tenemos el deber de no atrincherarse en una posición y decir yo no voy a ceder nada, porque así no vamos a llegar a acuerdo. Tenemos que sentarnos a conversar pensando en el objetivo de que la gente que está viéndonos hoy día en su casa pueda tener la tranquilidad y la seguridad de que va a tener una pensión digna que le va a alcanzar para vivir y que no va a tener que trabajar hasta morir. Eso implica ceder en algunas cosas, implica conversar, incorporar otras ideas, por supuesto. Es parte esencial de la política y de lo que va a ser mi rol como presidente. ¿Eso va a ser parte de la negociación posterior o lo va a anunciar antes de la segunda vuelta? Esa apertura, digamos. La apertura yo la he anunciado y le solicitamos a los equipos programáticos que están colaborando con nuestra candidatura, que nos reunimos con los equipos programáticos de la candidatura de Yana Proboste y de Marco Enríquez Ominami, que se hiciera un esfuerzo por llegar a un acuerdo
en materia de reactivación económica, en materia tributaria, en materia de pensiones y en materia de salud. Eso lo vamos a anunciar la próxima semana, cuáles son los márgenes de ese acuerdo, pero además eso no es suficiente, porque tenemos que ponernos de acuerdo con todo el Congreso, con todo el Parlamento. Exacto. Y, por cierto, también para mí siempre va a ser muy importante la opinión de las organizaciones sociales. Entonces, quiero reivindicar en este espacio y desde la posición que tengo el diálogo como herramienta de hacer política. Hay gente que yo sé que no le gusta eso. Bueno, José Antonio Kast se salió de la UDI porque era un partido muy dialogante. Pero como lo demostré en el 15 de noviembre en el acuerdo, en el acuerdo constitucional o en el Acuerdo Nacional por la Infancia, mi rol va a ser jugármela para que hayan grandes acuerdos que nos permitan tener una mejor vida. Hay parlamentarios, hay la bancada del PPD, de hecho le ha hecho una petición, una exigencia al gobierno de, ahora que no existe el cuarto retiro de fondos previsionales, que se alargue el ingreso familiar de emergencia universal, que cuesta como 3.100 millones de dólares mensuales. ¿Usted sería partidario de ese alargamiento? Me acabo de enterar de la propuesta del PPD, la vamos a revisar. Yo creo que hay que ser muy conscientes de que el próximo año vamos a enfrentar una caja fiscal reducida. Tenemos una reducción del 22% del presupuesto del gasto público. Vamos a enfrentar un escenario económico más bien adverso, en donde todos estiman o prevén que va a haber una contracción económica y por lo tanto tenemos que ser muy responsables en cómo se gasta la plata. Y ahí a todo el mundo, en todas las reuniones que voy, lo que le digo a nuestros adherentes y a quienes no lo son es que vamos a enfrentar un primer año que va a ser particularmente complicado y que eso va a requerir sacar lo mejor de nosotros mismos. Cuando Iván, yo sé que a ti esto puede no gustar, o sea, no sé si te gusta o no, pero cuando nos unimos, los chilenos, como pasó ayer en la Teletón, por ejemplo, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Y yo creo que la conciencia de la adversidad y de las dificultades que vamos a tener económicas el próximo año nos van a invitar a generar grandes acuerdos para poder sacar adelante los momentos difíciles que van a venir. Claro, lo que pasa es que todos esos grandes acuerdos se hicieron con tal vez extremando las posibilidades de los recursos fiscales, hasta que llegamos a un IFE que es uno de los IFEs más importantes probablemente del mundo, que es el IFE universal que tuvimos y que costó esa cantidad de plata, digamos. Es bien, no sé, a lo mejor es poco probable que podamos repetir una medida como esa, tomando en consideración además que usted mismo dice, hay algunas empresas pequeñas y medianas que están necesitadas de un rescate, como dice usted, ya no de crédito. Sí, ahí, bueno, lo vamos a evaluar. O sea, una cosa es cuando seamos gobierno, vamos a ser tremendamente responsables con el gasto fiscal, pero tenemos claro de que hay que lograr enfocar mejor las ayudas. Las pymes en particular lo han pasado muy mal. Las pymes del sector turismo, gastronómico, el mundo de la cultura, el mundo de los espectáculos lo ha pasado muy, muy mal. Y tenemos y el gobierno con las herramientas que tiene no ha logrado llegar a todos quienes lo necesitan. La gente en su casa lo sabe, hay gente que pidió el FOGAPE 2 para pagar el FOGAPE 1. Entonces, ese nivel de acogotamiento es algo que vamos a tener que enfrentar y yo creo que más que un IFE universal, tenemos que enfocarlo en cómo logramos recuperar el empleo y en particular empleo formal, que eso es otro de los grandes problemas que vamos a tener en Chile, la informalidad. Oiga, nos quedan 2 minutos exactamente, un poquito menos. Aparece hoy en el Mercurio una entrevista de Jorge Soto a Eduardo Taller, que es el encargado de migraciones de su comando, y él dice, nos comprometemos a resolver en no más de 6 meses la situación de todas las personas que se encuentren en albergues. Esto es, gente que entra en situación de irregularidad y que se van a construir albergues para que no estén ocupando la plaza pública como vimos en el norte del país, y que en 6 meses resuelven la situación. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A qué se refiere con resolver la situación? ¿A que en 6 meses se les va a regularizar? ¿A que en 6 meses se les va a devolver a la frontera porque no hay posibilidad de acoger a todos los que entren? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esa política migratoria? Eso se va a revisar caso a caso, pero yo creo que sería tremendamente irresponsable hablar de como perdonazos migratorios, porque eso incentiva el descontrol de la migración y nosotros tenemos que tener fronteras ordenadas y vamos a recuperar el control sobre nuestras fronteras. Lo que dice Eduardo, con lo que yo comparto, es que la situación... Mira, hace poquito, no sé si supiste, esta semana murió una mujer de 50 años en la frontera que justamente estaba cruzando. Exacto. Y no es la primera, son varias ya.
No, pues hay muchos casos en el año. El nivel de necesidad y de drama humano que significa esto es algo con lo que todos tenemos que empatizar y buscar una solución que sea digna y que además incorpore al resto de los países de América Latina. Tú sabes que Colombia concentra el éxodo venezolano producto del desastre que es Nicolás Maduro, se concentra principalmente en Colombia y después Perú y Chile. Yo creo que como región tenemos que hacernos cargo de este drama para poder otorgar condiciones, para uno no saturar los servicios que hoy día no se están prestando a las mismas poblaciones donde llegan los migrantes, pero además para asegurar derechos humanos a los migrantes. Y ahí tenemos que pensar más allá de nuestra frontera. Ya, pero cuando eso ya hemos estado conversando con gobierno. Lo último, para cerrar, cuando su encargado de migraciones dice que en 6 meses se resuelve la situación de las personas, usted dice se va a resolver caso a caso. Estamos hablando de que a la mayoría de las personas que entren irregularmente, ¿se les va a dejar entrar después de esos 6 meses o no? No necesariamente. No, y creo que sería irresponsable de mi parte hacer una afirmación de esas características porque incentivaría algo de esas características una mayor migración. Y hoy día tenemos un problema con la migración en Chile, tenemos un problema de control de las fronteras y mi rol va a ser, a diferencia de lo que sucedió durante toda esta administración de Sebastián Piñera, ordenar y cuidar las fronteras y que se respeten. Entonces, ¿qué medidas se van a tomar en específico? Lo vamos a resolver caso a caso, pero yo no voy a anunciar perdonazos por la prensa. En Talcahuano, en la región del Biobío, Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, justo a 2 semanas del balotaje. Gabriel, muchísimas gracias por la gentileza. Un abrazo, Iván, y a todo el equipo, que les vaya muy bien. Buenos días, igualmente.